Gracias por seguir con nosotros aquí en Polar Comunicaciones, Vox Populi 2021, 17 horas con 5 minutos, sigue lloviendo en Punta Arenas y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta hora de la tarde. Adelante, estimado, ¿cómo le va? Nelson. Aquí. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. No ha salido a probar la lluvia entonces. No he salido a probar la lluvia. Bueno, el tema obligado, claramente estamos en una situación bien... ¿Por qué partimos? Bien compleja. Bueno, hay hartos temas, pero claramente disculpa, no dije tu apellido, Nelson nomás, ya como casi Leiva, nos habíamos visto Leiva. ayer. Nelson Leiva, cierto que es candidato constituyente, pero que ahora estamos hablando de temas diversos, cierto, que tienen que ver con el quehacer nacional, regional, en fin. Bueno, evidentemente que hay un tema que es obligado, ¿cierto? Hoy día, yo diría, en todos los lugares de trabajo, en la casa, en colectivo, en la micro, en fin, y que tiene que ver, ¿cierto?, con esta posibilidad y esta necesidad de la gente de poder tener recursos para salvar la situación económica que se vive en miles y miles de hogares de nuestro país. Y que tiene que ver con el retiro del 10% en virtud que no ha sido posible, ¿cierto?, que el gobierno se allane a entregar efectivamente o se haga cargo de esta crisis económica también, producto del tema sanitario, ¿cierto?, del país, con estos bonos o ingresos familiares de emergencia o préstamos, en fin, que son insuficientes, como lo han reconocido también propias militantes, ¿cierto?, de Chile Vamos, que no llegan a todas las personas y que a quienes les llegan evidentemente son insuficientes. Exactamente. A ver, ¿por qué partimos? Porque aquí hay mucho paño que cortar. Hay que ordenar las cosas de a poco. Primero, siguiendo la lógica del nombre fantasía de la coalición gobernante, hay que preguntarle a los de Chile Vamos, porque ellos son los que tienen que responder ¿dónde vamos? Claro. Porque en realidad te lo he dicho a ti, a Vladimiro Mimisa, en otras radios, cuando la campaña estaba operativa también. Aquí ha fallado la política. Desde el 18 de octubre Piñera dejó de gobernar. Podemos discutir por las razones que sea, porque hubo una fatiga del Estado, porque la institución se desfondó, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar mil y un problemas, los 30 años, los 30 pesos, todo eso se sumó, se convirtió en una caja de Pandora, fue la suma de todos los males y nos llevó a la crisis política. Pero cuando uno asume una responsabilidad que es gobernar un país, la responsabilidad esencial y primordial y absoluta del que gobierne el país y la coalición que gobierne el país es tratar de fijar cuál es el rumbo que va a querer seguir el país y qué políticas públicas tenemos. Y acá desde el 18 en adelante no tenemos política pública, no hay política pública. Entonces, vamos al punto. Se dice que se va a ayudar a la gente en la pandemia. Se les pidió en su momento haga un sueldo mínimo vital, como lo hizo España, como lo hizo Italia, como lo hizo Francia, como lo hizo Argentina, como lo hizo Colombia. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Chile? Ayudas focalizadas con bono. Y bono con la tan famosa letra chica, que a la gente de Chile Vamos, que ya no sabe a dónde nos llevan, le molesta tanto que hablen de la letra chica. Pero es que la gente tiene que hablar de la letra chica porque hay letra chica. La gente beneficiada son muy pocas. Es que tienen que tener ciertos requisitos, es que no tienen esto, no tienen lo otro, que doy otros bonos, que usted tiene que estar en los quintiles más pobres, en los quintiles menos pobres. ¿Qué hizo Europa? Tanto que les gusta a algunos compararse con Europa. Europa trató
a todos sus ciudadanos de la igual manera, sean inmigrantes, sean comunitarios, sean no comunitarios, todos han recibido los mismos beneficios. Uno que ve canales españoles e italianos, esa era la lógica. Y la discusión es cuánto más. Y la Unión Europea, con sus bancos internacionales, generó políticas de una cantidad exorbitante de dinero para que la gente se quedara en la casa. Entonces, bajo ese punto de vista, y llegando al espectáculo dantesco que vimos ayer, porque ayer vimos al presidente entregar la idea de unos bonos prácticamente, o de hacer legítima una política de Estado para ayudar a la gente en reemplazo del 10%, pero es prácticamente lo mismo. Y ahora más encima le dice, usted para obtener este dinero se lo vamos a reintegrar y 1% va a poner el empleador y 1% va a poner usted. Pero las pymes ya le están diciendo, las empresas turísticas y otras le están diciendo, pero ¿qué plata voy a poner yo si yo estoy deshecho, no he funcionado, no he estado funcionando en un año? ¿Qué plata tengo yo para ponerle a mi trabajador? Yo no tengo plata. O sea, en el fondo es una entelequia real. Y el símbolo político de ayer, todos los candidatos de Chile Vamos apoyando, salvo Briones, que quería una política distinta, el que nos salió apoyando ayer al presidente, nos entrega una visión compleja, porque todos salieron respaldando la política del gobierno. Al aparecer al lado del presidente, usted está respaldando la política del gobierno. O sea, el señor Desbordes, que tanto nos ha hablado de política social, de la derecha social, ayer apoya absolutamente todo lo contrario. ¿Para qué decir el Matei? ¿Para qué decir Sichel? Entonces, ese discurso, esa imagen politológica patente que se dio ayer, es el reflejo de lo que hemos estado viviendo desde el 18 de octubre en adelante. Ahora, Nelson, bueno, tú además eres cientista político, ¿no? Sí. Esta situación, digamos, esta imagen de la política hoy día en nuestro país, respecto además de la gobernabilidad y del apoyo real que tiene el presidente de la República, pensando que hasta el sábado estaba solo. Y el día domingo lo vemos en esta imagen que tú señalas, y desde esa perspectiva, ¿cuál es el análisis que tú haces? Es que, a ver, yo creo que Piñera sigue estando solo, porque acá no hay que perderse un poco. Primero, este gobierno del 4%, del 5%, del 9%, ese es el apoyo real de Piñera, de sus políticas. Ahora, el tema es que, claro, dentro de toda organización política usted tiene que transar, y cuando hay partidos políticos, si tú sigues a Mayor, por ejemplo, con Darío Quiroga y con Mirko Macari, que tienen su podcast YouTube del Padrino, uh-huh, que toman la saga del libro de Puzo y las películas y las llevan a la política nacional, plantean que el juego del poder y el juego de la política, que en el fondo es lo que plantea de alguna manera el Padrino, se juega mucho en la imagen, y básicamente eso es lo que vemos. O sea, el gobierno privilegió con sus políticas, sabiendo lo malo que lo ha hecho y lo que está pasando, pues está privilegiando su sector. O sea, el gobierno le está dando la imagen que usted vio ayer, o que vimos todos ayer, es una imagen de decirle a su sector y a su electorado: nosotros vamos a defender el modelo económico, social, a ultranza, y los vamos a apoyar. O sea, nosotros vamos a defender a las AFP, vamos a defender el modelo, cueste lo que cueste,
y esa es la señal. Y perjudica, obviamente, a un Desbordes, a un Sichel, que uno legítimamente puede decir, y el discurso social que tenían, no tenían una empatía con la ciudadanía. Bueno, ayer queda claro que ese discurso de empatía con la ciudadanía es para galería, o es simplemente un cálculo electoral. La gente tendrá que decidir ahora. Pero claramente ayer la imagen del gobierno fue ordenarse para defender lo indefendible, porque todos entendemos que sin Estado, sin políticas públicas, ningún país del mundo afrontaba una crisis como la que estamos enfrentando. Ahora, el ambiente social también está bastante convulsionado desde que, bueno, desde hace mucho rato, digamos, pero, ¿cierto? Ha tenido como subidas y bajadas, ha tenido momentos más álgidos, en fin, pero desde el día en que el gobierno, a través de su ministro, ¿cierto?, anuncia la presentación al Tribunal Constitucional del proyecto aprobado por los parlamentarios, no ha cesado, digamos, las muestras de protesta de parte de la gente, y hoy día, desde muy temprano, en distintos sectores de Santiago fundamentalmente, bueno, eso es lo que ha mostrado los canales de televisión, ¿cierto? Seguramente en otras partes puede ser que también esté ocurriendo, manifestaciones de diferente índole, donde justamente ya la gente es que no da más de esperar una posibilidad de efectivamente poder responder a sus necesidades más básicas. Claro, es que ahí está el tema, porque es lógico, yo también estudié Derecho y yo sé que es cierto el argumento de que hay normas que son inconstitucionales, pero ¿cuál es el tema? Cuando una constitución da, el presidente, los ministros, los parlamentarios juran hacer respetar la constitución, pero una constitución que está vigente. Nuestra constitución en este momento es una constitución vigente, pero que está moribunda, está muerta con una katana y está desangrándose. Y eso genera que la constitución, de facto, muchos juristas quizá van a polemizar con lo que estoy diciendo, pero de facto la constitución dejó de funcionar. Claro. Sigue existiendo, sigue estando válida, pero ya no funciona como instrumento, salvo los instrumentos como el Tribunal Constitucional y otros que se ocupan como una manera de entorpecer, digamos, que las necesidades que ahora se tienen que resolver se solucionan como corresponde. Porque no olvidemos que antes de la pandemia estábamos también en excepción constitucional por el hecho de las protestas sociales. Y hemos estado en una excepción constitucional hace mucho tiempo, por diversas razones. Entonces, un estado de excepción constitucional requiere medidas excepcionales. Y ni siquiera con eso la Constitución ha funcionado bien. Por lo tanto, la Constitución se desfondó y se fundió en la legitimidad. Y bajo ese proceso, obviamente, se presentan circunstancias como, por ejemplo, lo del primer retiro. Lo del primer retiro, si al gobierno le hubiera parecido mal porque era inconstitucional, simplemente va al TC, el primero, y hace el proceso. Pero no, el gobierno estaba con el agua hasta el cuello, hizo una lectura política y dijo, démosle el primero. Pero, y el segundo lo patrocinó más encima. O sea, ellos mismos ayudaron a violar la Constitución que dicen que los otros quieren violar. Pero resulta que vamos a lo que es estrictamente constitucional. Si somos capaces de violar una Constitución técnicamente por fuerza mayor, porque estamos hablando de necesidades extraordinarias, por situaciones extraordinarias, y además en estados excepcionales constitucionales, yo no sé hasta qué punto es una violación, entendiendo que
lo que trató de hacer el Congreso es una reforma constitucional. Y nadie dice que la Constitución no se pueda reformar, teniendo los mecanismos, porque cada Constitución tiene sus mecanismos de reforma. Lo que pasa es que al gobierno no le gustan ciertas reformas, entonces tiene este comodín de ir a la tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, para evitar todo lo que no le gusta. Entonces, ese ha sido el modus operandi del gobierno, y que es una lectura política miope, porque en realidad se dispara al pie él mismo, porque en el fondo lo que genera es lo que tú planteas: mayor tensión, mayor encrespamiento de la sociedad, se empieza a polarizar más el ambiente, se le da cabida, bajo el punto de vista del mismo gobierno, espacio a sectores políticos que ellos no quieren que tengan mayor escucha, como por ejemplo Pamela Giles y otros sectores. Entonces, en el fondo, a ellos le están dando, si usted lo dice de alguna manera, le están dando de comer a sus mismos rivales, porque no funcionan políticamente, porque hace mucho tiempo el presidente dejó de razonar políticamente y se entrincheró en su dogma económico, pero dejó de gobernar este país políticamente. Y ese es el principal problema de esto. No tenemos un gobierno, tenemos un administrador, pero desgraciadamente ni gobierna bien ni administra bien. Desde esa perspectiva, ¿qué te parece a ti el hecho de que haya sectores que planteen la acusación justamente constitucional a Piñera? A ver, una acusación constitucional nunca es buena presentarla. Yo creo que hay motivos, sí. Ahora, el tema, en lo práctico, es inútil, porque obviamente la oposición no tiene mayoría en el Senado. Por lo tanto, si se aprobara en la Cámara de Diputados, en el Senado muere, porque no hay mayoría. Aunque toda la oposición votara a favor, necesita ayuda de algunos votos de derecha que seguramente no van a estar, aunque ahora no sabemos, porque hay hartos senadores rebeldes, pero aunque sea así, creo que nos da el número. Pero ahora, si usted quiere verlo como una manera de hacerlo transpirar un poco, obviamente sería un ejercicio para que el gobierno sintiera un poco la presión, pero en realidad a este gobierno le importa un carajo la presión, porque han tenido presión social desde octubre, han tenido, y en realidad ellos no reaccionan, o sea, ellos están totalmente insensibles a las circunstancias. Entonces, la pregunta que yo me hago, y te lo planteé desde un principio, ¿dónde nos va a llevar Chile Vamos? Pues si se llaman así, ¿cuál era el fin, cuál era el camino en el que querían llevar a Chile? Y yo les pregunto responsablemente, ¿cuál es el camino al que quieren llevar a Chile? Porque nunca nos quedó claro, y al parecer se aplica la misma lógica que dijo Pinochet hace 20 años, cuando Pinochet dijo: estábamos al borde del abismo y dimos un paso adelante. Bueno, eso parece que es lo que busca este gobierno, y yo te lo digo responsablemente por los estudios que uno tiene. Si vemos los gobiernos democráticos, desde que empezó la democracia de nuevo en adelante, uno de los peores es este. Y si vamos hacia atrás, yo creo que tanto el gobierno de la Unidad Popular, con todas las salvedades, y el de Piñera, sin duda, son gobiernos que han sido desastrosos, porque se parecen mucho por la falta de capacidad política, la falta de gobernabilidad y la falta de capacidad política de las autoridades. Y curiosamente son de polos políticos distintos. Afortunadamente para Piñera no tiene entre medio la Guerra Fría, pero si tuviéramos una pugna política internacional en la que Chile fuera una pieza más, yo creo que
estaríamos también en un serio problema, porque estamos en una crisis institucional grave, y que el gobierno no sea capaz de responder como corresponde a esta crisis institucional porque no quiere o no puede gobernar, es dudoso. Ahora, la gran pregunta es si esa acusación constitucional, que yo creo que no va a prosperar porque no hay mayoría, si llegara a prosperar, sería muy pésimo para la democracia, no porque Piñera sea un buen presidente y no se lo merezca, sino por como una señal política muy mala. Pero desgraciadamente se ha instalado en la población, por este crimen irascible que tú dices, la sensación de que hay que deponer a un presidente porque gobierna mal. Y lógicamente, aunque uno sea de oposición, encuentro que ese sentimiento no es bueno para la sanidad de la política nacional. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos todos qué hicimos mal y, sobre todo, qué hizo el gobierno mal para que se llegue a esta instancia. Bien, Nelson. Agradecerte muchísimo esta conversación a esta hora de día lunes 26 de abril. Hoy mañana es 27, el día del carabinero, no me había dado cuenta. O sea, no el día del carabinero, aniversario de carabinero. Ya. Bueno, que estés muy bien, Nelson. Agradecerte muchísimo conversar con nosotros, desearte lo mejor para esta semana, y ya seguramente estaremos también conversando en otro momento. Sí, seguramente, porque ya hago parte esta semana nuevamente de la campaña oficial, y que me imagino que este tema se va a seguir tratando. Va a llevar bastante complicaciones. Yo quisiera hacer una sola salvedad, que desgraciadamente hay una sensación que no, al menos yo lo veo más como politólogo que como candidato. El ambiente se está encrispezando demasiado, y además se está llegando a un tal nivel de tensión que esta elección que viene se va a transformar en algo que no quería el gobierno, que va a ser un plebiscito de la gestión misma del gobierno. Y ellos están creando ese ambiente para que eso sea así. Y ese va a ser el escenario que yo creo que muchas candidaturas van a tomar, y me incluyo, porque obviamente no es lo mismo un candidato que represente a este gobierno que a uno que no, obviamente. Y obviamente eso nos va a llevar a, como electores todos, reflexionar si en la próxima convención constitucional queremos realmente cambio o queremos que se mantenga todo igual. Bien, ahora sí nos despedimos, que estés muy bien, Nelson. Gusto saludarte. A ti igual. Ricardo, te invito cordialmente a una pausa. Nos vamos con Ricardo, entonces, Sánchez, que está acá en los controles. Nos vamos a la galería comercial y ya volvemos con ustedes.